Hola a todos, ¿cómo están, chicos? Bueno, en este video les voy a contar qué es lo que más me gusta de vivir acá, en la ciudad de Berlín. Algo que me encanta de Alemania es el reciclaje. Se recicla todo: papel, basura biológica, la basura típica que tenés en tu casa, botellas. ¿De qué color? Color verde, color blanco, o sea, blanca no transparentes, o color marrón. Ahora estoy en un parque y también tienen eso. O sea, todos los edificios tienen lo que acabo de nombrar, pero los parques también suelen tener este tipo de containers. Me parece muy bueno, muy práctico, muy interesante. La gente también suele tirar a la calle las cosas que no necesita. Encontrás sillones, sillas, mesas, cosas que te pueden servir en la calle, que dice Superschenken, o sea, de regalo. Y también los alemanes acostumbran mucho a reciclar sus muebles, a reciclar sus cosas. Y hay un montón de bares que están, por ejemplo, hechos con cosas recicladas, que eso es algo que tengo que hacer, un video de los bares de Berlín. Pero bueno, esto no es para hablar de los bares, esto es para hablar de las cosas que me gustan de Berlín, el reciclaje, así que, bien ahí. El reciclaje también significa orden. Por ejemplo, hay un día que pasa la basura para llevarse el papel, otro día que pasa para llevarse las botellas oscuras. Y por ejemplo, acá en el parque dice Nur für Grünglas, eso significa solamente para botellas verdes. Y acá dice Ein Fullzeiten, o sea, el horario donde vos podés tirar la basura es de 7 a 13 y de 15 a 20 horas. Y los domingos y los días festivos está prohibido. Otra cosa que me gusta de Alemania es el orden y la claridad en sus leyes. Por ejemplo, acá estamos en un parque. Dice Bitte beachten. Y fíjense lo que dice acá, beachten. Eso significa tengan cuidado. No se puede jugar al fútbol. Si andás con un perro tiene que estar con correa, sí o sí. Y está permitido que los chicos paseen por ahí, también las bicicletas. Radfahren, Lauffußgänger haben Vorrang. Eso significa, está permitido andar en bicicleta, pero los peatones tienen prioridad. Y abajo dice Grillen verboten, prohibido hacer parrilladas. Otra de las cosas que me encanta de Berlín es la naturaleza que hay y la cantidad de canales que tienen por toda la ciudad. Bueno, por esta también es algo que me encanta de Berlín, es que siempre la estoy descubriendo, nunca la conozco del todo. Lo cual me encanta y me da bronca a la vez. Yo estaba caminando al lado del canal y de golpe veo que hay esta callecita chiquitita que no conocía y que está buenísima. Mirá. No se zarpa, Berlín la verdad que se zarpa, y los colores que hay, la verdad que está muy bueno. Berlín es una ciudad súper recontra segura. Realmente dicen que tiene la criminalidad más alta de Alemania, pero aún así la criminalidad de Alemania es bajísima. Por lo tanto, en Berlín se puede vivir muy cómodo. No hay muchos robos, no hay muchas violaciones, secuestros, hay violencia. Los últimos años dicen que han aumentado un poco, pero de todas formas Berlín sigue siendo un lugar muy seguro. La policía es muy honesta, muy profesional. Es muy difícil convertirse en policía, lleva años de estudio. Es muy difícil que tener un arma una vez que estás en la policía. Los policías tienen un entrenamiento psicológico para tratar de calmar una situación que es tensa. Y bueno, la fuerza realmente es lo último que utilizan cuando tratan con las personas. Así que hay mucho respeto por la policía, hay buenas leyes, los policías ganan bien y hay mucha seguridad. Así que todo eso para mí es un muy buen conjunto. En realidad estoy diciendo dos cosas que me gustan: la policía de Berlín y la seguridad que hay en Berlín. Pero creo que una está relacionada con la otra. Así que bueno, dos cosas positivas de Berlín. Plata, amigos. En Berlín no hace falta tanta plata para poder vivir dignamente. Quiero decir, no es tremendamente barato, pero es mucho más barato que Londres, Estocolmo, Copenhague, Helsinki, Oslo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está a un precio medio, solía ser más barato, pero sigue estando bien. O sea, con un salario mínimo sobrevivís. Y eso en Alemania, en el centro de Europa, en la capital de Alemania, me parece un lujo. Así que bravo, gracias a Dios que Berlín no es tan caro, gracias a Dios que el transporte público no es tan caro, que el supermercado está a un buen precio y que todavía se puede vivir dignamente con un salario mínimo. Esto también es algo que me encanta, a mucha gente le molesta, pero a mí me encanta. Las estaciones en Berlín están muy marcadas. En invierno nieva, en verano hay 38 grados, estamos en otoño, miren lo que es, en primavera hay flores por todos lados. Eso me parece algo muy positivo. Y otra cosa muy buena de Alemania, la cerveza alemana, Deutsches Bier. ¡Salud!
Otra de las cosas que me gusta de Berlín es que es una ciudad muy cosmopolita. Hay gente de todos lados. Vos en el subte, en el tren, en el colectivo, por la calle puedes estar escuchando español, inglés, alemán, francés, turco, árabe, hebreo. Escuchás de todos los idiomas. Y es muy interesante, no solo que es muy cosmopolita, sino es interesante ver cómo otras culturas se fusionan acá en Alemania. Ahí estamos en la parte de frente de la puerta de Brandenburgo. ¿Están ahí? ¿La ven? Y de este lado, ahí está el Hotel Adlon. Ahí trabajaba mi mujer antes. Ahí, en esa ventana, está ahí, si mal no recuerdo, donde a Michael Jackson casi se le cae el bebé, porque el tarado no tuvo mejor idea de ponerse a jugar, a sacudir al bebé de lado a lado del balcón. Les voy a poner abajo el video en la descripción. Otra de las cosas que me gusta de Berlín es que el tránsito está muy ordenado. O sea, realmente está bastante bien. Siempre hay algún loquito, algún taradito, pero en general está muy bien. Y hay también muy buen transporte público. Y una cosa va de la mano a la otra. Buenos trenes, buenos colectivos, buenos subtes, buen tranvía, bicisenda por todos lados, ahí la ven, eso está ahí. Y es muy cómodo, eso es, la verdad que es un lujo, especialmente cuando uno compara con otras ciudades como Ámsterdam o Londres o Estocolmo, donde sale una fortuna tener un auto, hay que pagar un montón de impuestos por tener un auto y el transporte público es carísimo. Esas tres cosas acá, gracias a Dios, no las tenemos. Los autos tienen un precio normal, inclusive barato. El transporte público está muy bien y tiene un muy buen precio. Y mantener un auto no es ninguna locura. Así que eso, muy bueno por Berlín. Y acá tiene una parte del muro de Berlín. Miren lo alto que era. Miren ahí las personas comparada con el muro. Bueno, me despido de Potsdamer Platz. Acá tengo una parte del muro de Berlín. Esta zona tan conocida, la ciudad de Berlín. Así que hasta la próxima. Chao. Mirá, el oso y yo te queremos. Si te gustan los videos, si te gusta este canal, dale like de una vez, compartilo en Facebook y compartilo en WhatsApp. ¡Chao!